Suscríbete al canal para más historias que te harán sentir el poder de la emoción y el destino. El eco de su voz resonó en los pasillos de piedra húmeda, mezclándose con el murmullo de los guardias que la arrastraban. La luz de las antorchas temblaba sobre los muros cubiertos de moho, y el aire olía a hierro oxidado, sudor y miedo. Ella, la princesa Elara de Boldenheim, llevaba las muñecas atadas con cadenas gruesas, sus pasos descalzos manchados de barro y sangre seca. El vestido de seda azul, símbolo de su linaje, estaba rasgado y ennegrecido por el polvo del calabozo. Su cabello, antes trenzado con hilos de oro, caía suelto y desordenado sobre los hombros. Los hombres que la custodiaban no se atrevían a mirarla a los ojos. Sabían quién era, sabían lo que ella representaba. Pero las órdenes del inquisidor eran claras, ninguna compasión para los que desafiaban al consejo de la corona. Elara caminaba erguida. No lloraba. En su mirada ardía una mezcla de orgullo y desesperación. Había visto morir a sus hermanos, había sentido la traición de los nobles que juraron proteger a su padre. Y ahora, la acusaban de conspirar con los enemigos del reino. Cuando las puertas del Salón del Tormento se abrieron, un escalofrío recorrió su espalda. El sonido de las bisagras oxidadas se mezcló con el goteo constante del agua. El potro, esa máquina de madera y cuerda diseñada para arrancar confesiones del cuerpo, la esperaba al centro, como un monstruo dormido que anhelaba su carne. El inquisidor Lothar, vestido con una túnica negra adornada con el sello de la justicia real, la observaba desde la penumbra. Su rostro era afilado, su mirada fría. «Princesa Elara», dijo con voz grave, «el consejo exige la verdad». Ella lo miró sin titubear. «¿Verdad?», repitió con ironía amarga. «¿O la mentira que el consejo quiere oír?». Un murmullo recorrió la sala. El inquisidor frunció el ceño. «Ha sido acusada de alta traición. De conspirar con los enemigos de la corona. De entregar secretos del castillo». Elara dio un paso adelante, encadenada, pero con la voz firme. «No soy una traidora. Soy la hija del rey». El eco de sus palabras se clavó como una daga en el aire. Por un instante, incluso los verdugos dudaron. Pero Lothar levantó una mano, y los guardias la tomaron por los brazos, empujándola hacia el potro. Mientras la ajustaban, Elara cerró los ojos. Recordó los días en que su padre la llevaba a los jardines, donde el aire olía a jazmín y la luz del sol tocaba su piel sin miedo. Recordó la promesa que él le había hecho: «La verdad siempre prevalece, hija mía. Aunque el mundo la niegue». El crujido de la cuerda la devolvió a la realidad. «Confiesa», ordenó Lothar. «¿Confesar qué?», susurró ella, «¿que el reino se pudre desde adentro? ¿Que los consejeros venden su lealtad por oro extranjero? ¿Que mi padre fue envenenado por sus propios hombres?». El inquisidor golpeó la mesa con el puño. «Silencio. Esa es la verdad», gritó ella, las venas del cuello tensas. «Y lo sabéis todos». El verdugo giró la manivela. El cuerpo de Elara se tensó, sus brazos extendidos más allá de lo humano. Un gemido escapó de sus labios, pero no un grito. No les daría ese placer. La sala entera contenía el aliento. «Habla, princesa», dijo Lothar, acercándose. «Di quién te ayudó». Elara lo miró a los ojos, con una sonrisa quebrada pero desafiante. «Fuiste tú». Lothar palideció. «¿Qué dices?». «Fuiste tú quien selló el decreto. Tú firmaste la condena de mi padre. Tú juraste lealtad y después lo entregaste al veneno». El verdugo detuvo la manivela. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el goteo del agua, el chirrido de las sogas tensas. El inquisidor intentó mantener la compostura, pero su respiración se aceleró. «Palabras de una mujer desesperada», dijo al fin. «Palabras de una hija», respondió ella. «De la hija del rey». Una lágrima cayó sobre su mejilla, mezclándose con el sudor y la sangre. No de dolor, sino de rabia. De impotencia. El inquisidor dio la orden de continuar. El verdugo dudó. La tensión en la sala era insoportable. Hasta los guardias comenzaron a bajar la mirada, avergonzados de formar parte de aquella farsa. Entonces, una puerta se abrió con violencia. Un joven soldado, empapado en lluvia, irrumpió en la cámara. «Detengan todo», gritó, alzando un pergamino sellado con cera roja. «Por orden del nuevo regente». Lothar giró, furioso. «¿Qué insolencia es esta?». El soldado se arrodilló y extendió el mensaje. «El rey ha muerto. Y su última orden fue que su hija sea liberada». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Elara respiró, apenas. Las lágrimas, esta vez, eran de incredulidad. El verdugo bajó la manivela y las sogas se aflojaron.
Sus brazos cayeron, sin fuerza, pero su espíritu permanecía intacto. El inquisidor arrancó el sello del pergamino, leyó las palabras y palideció. Era la caligrafía del rey. No podía negarlo. El ara fue liberada. Cayó de rodillas, el cuerpo tembloroso. El joven soldado la cubrió con su capa. Los guardias, uno a uno, arrojaron sus lanzas al suelo. Lothair, sin embargo, no se movió. Su mirada era la de un hombre que sabía que su destino estaba sellado. «No mereces el trono», dijo entre dientes. «No lo quiero», respondió el ara. «Solo quiero justicia». Se puso de pie, temblando, pero altiva. Caminó hacia él, y su voz, aunque débil, tenía la autoridad del linaje que corría por sus venas. «Mi padre creía en la verdad. Tú creíste en el poder. Y el poder, inquisidor, siempre traiciona a quien lo sirve». Lothair intentó hablar, pero antes de que pronunciara una palabra, los guardias lo tomaron por los brazos. El ara los detuvo. «No». Lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. «Que viva. Que recuerde cada noche lo que hizo. Que escuche, en su conciencia, las palabras de la hija del rey». El inquisidor bajó la cabeza. No hubo defensa posible. El ara salió del calabozo. El amanecer la recibió con una lluvia suave. El cielo gris se abría, y la torre del castillo parecía menos imponente, más frágil. A lo lejos, el estandarte real ondeaba. El emblema del león dorado seguía allí, símbolo de una corona que había sido corrompida por el miedo. Ella caminó hacia el patio, donde el pueblo comenzaba a reunirse. Cuando la vieron, cubierta de heridas pero viva, un murmullo se extendió como fuego entre la multitud. «La princesa. Es la hija del rey». El ara levantó la mano, y el silencio volvió. «No he venido a reclamar un trono», dijo. «He venido a devolverle su voz al pueblo. Mi padre murió por la verdad. Y yo, viviré para ella». Las palabras se elevaron como un juramento sagrado. El sol finalmente rompió las nubes. Un rayo de luz tocó su rostro. El ara cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su alma respiraba. Y entre el sonido del viento y el murmullo del pueblo, su voz, suave pero firme, volvió a repetirse en el aire. «No soy una traidora. Soy la hija del rey». El silencio posterior a la proclamación fue tan profundo que parecía que incluso las piedras del castillo contenían la respiración. El ara permaneció en el centro del patio, rodeada por soldados, campesinos y nobles que no sabían si arrodillarse o huir. El rostro de la princesa, marcado por la tortura, reflejaba una dignidad que ninguna corona podía igualar. «La hija del rey», murmuró alguien entre la multitud. Y esa frase, pequeña y temblorosa, se convirtió en un clamor. «La hija del rey. ¡Viva la hija del rey!». El sonido se expandió como una ola imparable. Los soldados que antes servían al inquisidor alzaron sus espadas al aire. Algunos lloraban. Otros simplemente sonreían, aliviados de volver a creer en algo más grande que el miedo. El ara los observó, sin sonreír. Sabía que el júbilo era frágil, que las heridas del reino no sanarían con palabras. Esa noche, se encerró en la cámara de su padre. Todo permanecía igual, los mapas extendidos, la pluma aún manchada de tinta, el olor leve del incienso que él solía encender antes de rezar. Sobre la mesa, halló una carta sellada con el emblema real. La abrió con las manos temblorosas. Dentro, reconoció la caligrafía firme y elegante del rey. «Si lees esto, hija mía, es porque la oscuridad ha llegado a Boldenheim. No confíes en el consejo. No confíes en Lothair. Ellos te temen porque eres lo que yo fui, un alma que no puede ser comprada. Si el reino cae, no busques venganza, busca justicia. Y cuando la encuentres, devuélvele la luz a nuestro nombre». El ara cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por su rostro en silencio. La voz de su padre aún vivía entre las sombras del castillo. Al amanecer, los estandartes del consejo fueron arrancados de las murallas. El ara, con el cabello recogido y una capa sencilla, caminó entre los restos del poder antiguo. No buscaba la corona. Buscaba la verdad. Lothair, el inquisidor, fue llevado ante ella al día siguiente. Sus manos estaban atadas, su mirada vacía. Ya no quedaba en él la autoridad de quien juzga, solo el miedo de quien sabe que fue juzgado por sus propios actos. «¿Qué harás conmigo, Alteza?», preguntó con voz ronca. El ara se mantuvo en silencio unos instantes. Luego, se acercó lentamente. «Lo que no hiciste conmigo», respondió. «Te daré la oportunidad de hablar». Lothair la miró con incredulidad. «¿Hablar? Dinos lo que hiciste. Dinos cómo destruiste el reino en nombre de la justicia».
El inquisidor bajó la cabeza. Por primera vez, su voz no tenía la frialdad del poder, sino el temblor de la culpa. Temí al rey. Temí perder mi posición. Cuando el consejo me ordenó firmar su sentencia, lo hice, creyendo que era por el bien del reino. Pero mentí. Y cuando su hija se negó a arrodillarse, quise quebrarla para que nadie más recordara su fuerza. El ara respiró hondo. No dijo una palabra. Solo asintió. Tu castigo no será el potro ni la muerte, dijo al fin. Servirás al pueblo. Cada día, limpiarás las ruinas de lo que ayudaste a destruir. Y cuando los niños te pregunten quién fuiste, les dirás, fui el hombre que olvidó lo que era la verdad. El inquisidor asintió, derrotado. Y así, el verdugo se convirtió en sirviente. Los años pasaron. El ara reconstruyó el reino con manos firmes y corazón cansado. No tomó esposo. No buscó gloria. Pero su nombre se convirtió en leyenda. El pueblo decía que, por las noches, la hija del rey caminaba entre las aldeas vestida de blanco, ayudando a los enfermos y alimentando a los huérfanos. Nadie la veía venir, pero todos sabían que había estado allí. El aire olía a flores silvestres y a esperanza. Una tarde de invierno, cuando la primera nevada cubría los campos de Boldenheim, el ara subió sola a la torre donde su padre solía rezar. Desde allí, se veía todo el valle, los ríos helados, las casas con humo saliendo de las chimeneas, el mundo que tanto había amado. Padre, susurró. He cumplido tu palabra. El viento sopló, moviendo su cabello. Y, por un instante, creyó escuchar una voz en el aire. La verdad siempre prevalece, hija mía. Sonrió. Por fin, el peso de los años abandonó sus hombros. A lo lejos, el sol se hundía en el horizonte. Las campanas del castillo sonaron, anunciando el fin de una era. El ara descendió lentamente por las escaleras, mientras el eco de sus pasos resonaba en las paredes. En el salón principal, los retratos de los antiguos reyes la observaban con solemnidad. Ella los miró uno por uno y dijo en voz baja: No soy una traidora. Fui, soy y seré, la hija del rey. Y con esas palabras, el linaje de Boldenheim encontró su paz. Esa noche, el pueblo encendió antorchas en honor a la princesa. Las luces se reflejaron en las montañas como un río de fuego danzante. Las canciones contaban su historia, y los niños crecieron escuchando que hubo una mujer que se enfrentó al poder con la verdad en el corazón. Cuentan que su tumba no lleva nombre, solo una inscripción sencilla grabada en piedra. Aquí descansa quien no temió al miedo. Aquí duerme la hija del rey. Y cada invierno, cuando la nieve cae sobre el valle, las flores silvestres vuelven a brotar alrededor de su sepultura, como si el espíritu de el ara aún caminara entre su gente, recordándoles que la verdad no muere. Pergamino, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias donde la lealtad, la traición y la esperanza se entrelazan como en los viejos reinos. Pasaron décadas. El ara se convirtió en un nombre susurrado con respeto, miedo y ternura. En las aldeas, los ancianos contaban su historia junto al fuego, y los niños, con ojos asombrados, preguntaban si realmente existió aquella princesa que enfrentó el dolor sin doblegarse. El reino de Boldenheim prosperó bajo sus mandatos. Las guerras cesaron, las cosechas florecieron, y los enemigos que antes amenazaban sus fronteras bajaron las armas, admirando la justicia con la que la princesa gobernaba. El ara no buscaba ser recordada como reina. Nunca se coronó. Siempre dijo que el trono pertenecía a la verdad, no a una persona. Por eso, la llamaban la soberana sin corona. A medida que los años pasaban, su cuerpo se fue debilitando, pero su voz seguía firme, como el hierro que una vez resistió la tortura. Se decía que cada decisión que tomaba era guiada por las palabras de su padre, que aún resonaban en su memoria como un eco eterno. Una noche, cuando el invierno regresó más frío que nunca, el ara caminó sola por los pasillos del castillo. Las paredes, cubiertas de tapices antiguos, parecían observarla como testigos mudos de su historia. Los guardias, al verla pasar, se arrodillaron en silencio. Sabían que algo estaba cambiando, que aquel era el principio del fin de una era. El ara subió hasta la torre más alta, donde el viento rugía como un coro de fantasmas. Desde allí, observó el reino dormido, cubierto de nieve y paz. La luna, llena y plateada, iluminaba su rostro envejecido, pero aún hermoso. Cerró los ojos y murmuró: He cumplido mi promesa, padre. La oscuridad no reina más. De repente, una ráfaga cálida cruzó la torre, imposible en medio del invierno. La princesa sonrió. Algunos dirían después que fue el espíritu del rey, que vino a buscarla para guiarla al descanso eterno. Al amanecer, los sirvientes encontraron la torre vacía. Solo su capa blanca ondeaba sobre el balcón, y sobre la piedra, una flor silvestre crecía,
fresca, viva, imposible bajo la nieve. El pueblo lloró su partida. Los campanarios de todo el reino sonaron durante 3 días y 3 noches. Las gentes caminaron descalzas hasta la montaña donde ella solía orar, dejando flores, cartas y juramentos. No hubo tumba. Elara había pedido que su cuerpo no fuera enterrado en mármol ni adornado con oro, sino devuelto a la tierra que amó. Y así, fue sepultada bajo un roble antiguo, en un valle secreto donde los ríos cantan entre piedras grises. Nadie volvió a encontrar ese lugar, pero cada primavera, las flores azules, del mismo color que su vestido la noche de su arresto, florecían en todas las colinas del reino. Los bardos comenzaron a componer canciones sobre ella. En los mercados se escuchaban versos que decían: no traicionó la sangre, ni dobló la rodilla. La hija del rey guardó la verdad como su espada. Y venció sin matar, y gobernó sin miedo. Con el tiempo, los reinos vecinos adoptaron sus leyes, inspirados por la justicia que ella representaba. Las mujeres comenzaron a estudiar, los campesinos obtuvieron derechos, y los jueces juraban lealtad no a la corona, sino al pueblo. Su legado se convirtió en el cimiento de una nueva era. Siglos después, los historiadores aún discutían si Elara fue una heroína o una leyenda. Algunos afirmaban que sobrevivió y vivió en secreto como una viajera anónima, enseñando en monasterios lejanos el valor de la verdad. Otros decían que su espíritu protegía el reino, apareciendo en los momentos más oscuros, vestida de blanco, con la voz del pasado susurrando entre el viento. No soy una traidora. Soy la hija del rey. Una noche, durante una tormenta que azotó Boldenheim, un rayo cayó sobre la vieja torre donde fue torturada. Las piedras se abrieron, y de entre los escombros, los monjes hallaron un cofre intacto. Dentro, una carta escrita con tinta dorada decía: si algún día el poder vuelve a oscurecer la verdad, recordadme. Recordad que la justicia no se impone con fuego ni con cadenas, sino con la luz que cada alma protege dentro de sí. Firmaba, Elara de Boldenheim, hija del rey. Aquel hallazgo se convirtió en símbolo sagrado. La carta fue guardada en el templo de la sabiduría, y cada nuevo gobernante debía leerla antes de asumir el trono. El potro de tormento donde una vez la amarraron fue destruido y fundido, y con ese metal se forjó una campana. Una campana inmensa, pura, que resonaba por todo el valle cada vez que la justicia triunfaba sobre la mentira. La llamaron la voz de Elara. Y así, su espíritu nunca abandonó el reino. En las noches más frías, cuando el viento golpea las murallas y la luna se oculta detrás de las nubes, los aldeanos dicen escuchar una voz femenina que atraviesa los siglos. No temáis. Mientras haya verdad, habrá esperanza. Y entonces, las madres abrazan a sus hijos, los campesinos miran al cielo, y el fuego del hogar parece arder con más fuerza. Porque aunque los siglos pasen, y los nombres se borren de los libros, la historia de la hija del rey sigue viva, no en los tronos, ni en las piedras, sino en el corazón de quienes aún creen que la verdad puede vencer al miedo. Pergamino, si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal. Cada semana compartimos relatos donde la fuerza, el honor y la verdad sobreviven al tiempo. Tu apoyo mantiene viva la llama de estas voces perdidas en la historia. Los años siguieron su curso, y el nombre de Elara de Boldenheim se convirtió en algo más que historia, se volvió símbolo. En las escuelas, los maestros enseñaban su historia no como una lección de política, sino como un ejemplo de alma. Los templos erigidos en su honor no estaban dedicados a dioses de piedra, sino a la verdad misma, que en su tiempo ella había defendido con cada latido. Cada año, en el aniversario de su nacimiento, las campanas del reino sonaban en todas las aldeas al amanecer. Los campesinos dejaban flores azules en los campos, los niños encendían velas frente a los retratos antiguos, y los músicos tocaban melodías que hacían llorar incluso a los más endurecidos por la guerra. Pero el verdadero homenaje estaba en el silencio. En ese instante en que todos, desde el más pobre hasta el más noble, cerraban los ojos y recordaban las palabras que habían cambiado su destino. No soy una traidora. Soy la hija del rey. Con el paso de los siglos, los reinos alrededor de Boldenheim comenzaron a olvidar sus propias guerras. Inspirados por su legado, se formaron alianzas, escuelas de sabiduría, y una nueva orden de justicia nació bajo su nombre, la Orden de Elara. Sus miembros juraban servir a la verdad antes que a cualquier corona, proteger al inocente incluso a costa de sus vidas. El símbolo de la orden era un anillo de hierro con una inscripción diminuta: la verdad no muere. En la biblioteca más antigua del reino, oculta bajo las montañas, un monje llamado Serian descubrió un manuscrito que, según él, perteneció a Elara. Era un diario, escrito con la misma caligrafía que la carta dorada hallada siglos atrás. Entre sus páginas se podía leer: no temo al dolor. Temí al silencio.
Temí que el mundo olvidara que la verdad puede hablar con voz humana. Si alguna vez alguien duda, que recuerde esto: el poder se impone, pero la verdad convence. Y lo que convence, jamás desaparece. Ese manuscrito cambió el curso de la historia. Elara dejó de ser vista solo como una princesa mártir y comenzó a ser considerada la filósofa de la justicia. Sus escritos fueron traducidos, estudiados, citados por reyes, poetas y eruditos. Y su nombre cruzó mares, viajando hasta tierras que jamás conocieron su reino. Muchos siglos después, cuando el castillo de Boldenheim ya era ruina y el valle estaba cubierto por el bosque, un grupo de viajeros encontró un muro medio derrumbado con un grabado casi borrado por el tiempo. Solo se podía leer una frase, tallada con la fuerza de una promesa eterna. Aquí comenzó el eco de la verdad. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las ramas y la luna bañaba las ruinas con su luz pálida, los viajeros juraron que escucharon pasos suaves sobre la piedra. Y una voz femenina, lejana, casi un suspiro, que decía: «Padre, el reino aún vive». Las crónicas cuentan que, desde entonces, en cada siglo, una mujer nacía con los ojos del mismo tono azul que los de Elara, y con la marca de un pequeño lunar en la muñeca izquierda, como si la historia se repitiera, o más bien, continuara. Eran mujeres que se alzaban contra la injusticia, que hablaban cuando todos callaban, que sanaban cuando otros destruían. El pueblo las llamaba las hijas del rey. Y así, generación tras generación, la sangre de Elara siguió corriendo, no en los palacios, sino en el alma del pueblo. Mucho tiempo después, en un mundo donde los castillos se convirtieron en museos y las espadas en reliquias, una niña visitó las ruinas de Boldenheim con su madre. La niña, de cabello oscuro y ojos azules, se detuvo frente a una piedra cubierta de musgo. «Mamá», preguntó, «¿de verdad existió la princesa que nunca traicionó?». La madre sonrió, arrodillándose junto a ella. «Sí, existió. Y mientras alguien recuerde su historia, nunca morirá». La niña acarició la piedra, y una flor azul brotó justo donde su mano tocó. La madre, sorprendida, dio un paso atrás. Pero la niña solo sonrió, mirando al cielo. «Ella no se fue», dijo con voz suave. «Solo está dormida». Y en ese momento, el viento sopló entre los árboles, trayendo el eco distante de una voz que parecía venir de todos los tiempos. «No soy una traidora. Soy la hija del rey». La madre abrazó a su hija. El sol, escondido entre las nubes, iluminó el valle. Y las campanas invisibles de Boldenheim resonaron una vez más. No había reino, ni trono, ni inquisidor. Solo la historia de una mujer que se negó a mentir, y que siglos después, aún inspiraba a quienes tenían el valor de decir la verdad. Pergamino, si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Aquí mantenemos viva la memoria de aquellos que lucharon por la verdad. Porque mientras alguien escuche, ninguna historia muere. Pasaron más de 1000 años. El mundo había cambiado, los reinos desaparecieron, los caballos fueron reemplazados por máquinas de hierro, y las ciudades crecieron donde antes había campos de trigo. Pero, entre las ruinas olvidadas de Boldenheim, aún quedaban piedras que susurraban historias al viento. Una mañana de niebla, un grupo de arqueólogos llegó al valle. Buscaban vestigios del antiguo reino, fragmentos de la Edad Dorada. Entre ellos estaba Liria Valen, una joven historiadora de voz suave y mirada azul profundo. Tenía algo en sus gestos que nadie sabía explicar, una calma que imponía respeto, una tristeza antigua en la mirada. Mientras los demás medían piedras y tomaban notas, Liria se sintió atraída por una parte del bosque que no aparecía en los mapas. Caminó sola, siguiendo un camino cubierto de hojas, hasta que llegó a un claro donde un roble gigantesco se alzaba como un guardián. Bajo sus raíces, una losa de piedra casi borrada por los siglos llevaba un grabado. «Aquí duerme la hija del rey». Liria se arrodilló. Sus dedos rozaron la superficie fría, y al hacerlo, una ráfaga de viento sopló con fuerza, levantando el polvo del tiempo. El aire cambió. El bosque pareció contener la respiración. De pronto, una voz, lejana, profunda, pero familiar, habló en su mente. «Liria, la verdad no muere. Solo espera ser recordada». Ella retrocedió, temblando. Su corazón latía como si algo antiguo despertara dentro de ella. Las imágenes comenzaron a cruzar su mente: un castillo, una sala oscura, una joven encadenada gritando con orgullo. «No soy una traidora», susurró Liria sin saber por qué, «soy la hija del rey». Sus compañeros la encontraron minutos después, arrodillada frente al roble, con lágrimas en los ojos. Intentaron hablarle, pero ella solo murmuraba. «He visto su rostro. Ella existió. Ella aún está aquí». Aquel hallazgo cambió la historia moderna.
Los medios difundieron la noticia del descubrimiento del sepulcro perdido de Elara de Boldenheim, y por primera vez en siglos, el nombre de la princesa volvió a resonar en labios de todos. En poco tiempo, multitudes comenzaron a peregrinar al valle. Algunos lo hacían por fe, otros por curiosidad, pero todos sentían algo inexplicable al estar allí, frente al roble y su sombra silenciosa. El viento parecía hablar, las hojas se movían como si respondieran a las oraciones. Liria fue invitada a dar una conferencia sobre su hallazgo. Pero cuando subió al escenario, frente a cámaras y luces, no leyó notas ni habló de fechas. Solo dijo: Elara no fue un mito. Fue una mujer que se negó a mentir. Y hoy, en un mundo lleno de mentiras, su voz vuelve a llamarnos. Hizo una pausa, miró al público, y añadió con firmeza: no somos traidores cuando decimos la verdad. Somos hijos del Rey, de la verdad, del alma, de la justicia. El silencio se apoderó del auditorio. Algunos lloraban. Otros aplaudían. Afuera, comenzó a llover, y entre los relámpagos, el sonido del trueno pareció formar palabras, como un eco del pasado. No soy una traidora. Esa noche, Liria regresó al valle. Caminó sola bajo la lluvia hasta el roble. Se arrodilló, y de entre las raíces, una flor azul brotó, brillando con luz propia. El suelo tembló suavemente, y un resplandor surgió del interior de la tierra. Del resplandor emergió una figura translúcida, vestida con un manto blanco, con los mismos ojos que ella. Era Elara. ¿Por qué volviste?, preguntó Liria, con la voz temblorosa. El espíritu sonrió. Nunca me fui. ¿Eres real, o un recuerdo? Soy lo que la verdad deja cuando nadie la destruye. Tú me has despertado porque el mundo volvió a necesitar lo que perdí en aquel potro, fe. Liria bajó la mirada. El mundo ya no cree en nada. Entonces enséñales, respondió Elara. No necesitas un trono ni una espada. Solo tu voz. El espectro extendió una mano luminosa y tocó el pecho de Liria. Un calor inmenso la envolvió, y de pronto, comprendió, todas las memorias, los pensamientos, los dolores y las victorias de Elara estaban ahora dentro de ella. Elara desapareció, convertida en luz. El viento sopló con fuerza, y las hojas del roble cayeron como lluvia dorada. Desde esa noche, Liria cambió. Comenzó a escribir, a hablar, a enseñar. Sus palabras inspiraban a miles. Nadie sabía por qué su voz parecía tan antigua, tan poderosa. Pero cuando pronunciaba la frase «la verdad no muere», todos sentían escalofríos, como si una fuerza invisible los tocara. Los años pasaron. El valle fue declarado santuario, y la historia de Elara y de Liria se convirtió en símbolo de resistencia moral. Las personas dejaban mensajes al pie del roble, confesiones, oraciones, promesas de no callar ante la injusticia. Y cada año, en la misma fecha, el cielo se cubría de luces azules, como si la aurora misma recordara a la hija del rey. Pergamino, suscríbete al canal si crees que la verdad sigue viva. Estas historias no son solo del pasado, son espejos del alma humana. Porque mientras alguien tenga el valor de decir «no soy una traidora», la hija del rey volverá a levantarse en cada uno de nosotros. Pasaron décadas desde aquella noche. Liria envejeció, pero nunca perdió la claridad de su mirada. Cada año regresaba al valle, aunque el mundo a su alrededor se volvía más gris, más rápido, más vacío de espíritu. Los templos antiguos se convirtieron en museos, las palabras en algoritmos, y la verdad en mercancía. Pero ella seguía escribiendo. Sus libros hablaban de justicia, de valor, de una princesa olvidada que había elegido morir antes que mentir. Pocos sabían que, en sus sueños, aún la visitaba la figura luminosa de Elara. Una noche, mientras la tormenta rugía fuera de su cabaña, Liria sintió de nuevo la presencia. El aire se iluminó, y allí estaba Elara, más clara que nunca, como si los siglos hubieran cedido ante su espíritu. Tu tiempo llega a su fin, dijo la princesa con voz serena. Pero el mío apenas comienza. He hecho lo que pude, respondió Liria, sonriendo con cansancio. El mundo no escucha tan fácil. No importa si escuchan hoy. La verdad no necesita prisa. Solo necesita sembrarse. Elara se acercó, y su silueta de luz abrazó el cuerpo débil de Liria. En ese instante, la tormenta cesó. Las gotas de lluvia quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo hubiera detenido su respiración. Liria sintió paz. Su corazón se detuvo suavemente, como una vela que se apaga al amanecer. Pero no hubo tristeza, del lugar donde cayó su cuerpo, una nueva flor azul brotó. Elara la miró, y por primera vez, sonrió sin dolor. Entonces, su voz resonó por todo el valle. No soy una traidora. Soy la hija del rey.
Las montañas respondieron con ecos luminosos, y durante 3 noches, una aurora azul danzó sobre el cielo del norte. Las aldeas cercanas decían que era el alma de la princesa despidiéndose del mundo. Pero quienes fueron al valle afirmaban otra cosa. Decían que vieron 2 siluetas, una de luz y otra de carne, caminando juntas entre los árboles, hablando en silencio. Con los siglos, la historia se convirtió en leyenda. Los libros se perdieron, los nombres se borraron, pero en cada época, cuando la mentira intentaba gobernar, siempre aparecía alguien, un poeta, una mujer valiente, un niño con mirada desafiante, que repetía sin saber por qué: no soy una traidora. Y así, la voz de Elara siguió viviendo. En los labios de los que resisten. En los corazones de los que no se arrodillan ante la injusticia. En los sueños de los que aún creen que la verdad es un reino que no puede ser conquistado. Porque en algún lugar, bajo las raíces del roble eterno, el alma de la princesa sigue despierta.